Vivo y en directo. A mi derecha está nada más y nada menos que Pepe Larraz. Hola. Un chaval que está empezando. Un chavalín que está empezando a darle duro. Le han llamado para un par de cosas. Y a la izquierda David López, que es otro que tal baila también. Está empezando poco a poco. Ya tiene un poquito de empujón. Bueno, imaginaréis que he traído a estos dos titanes para no tener que hablar demasiado a primera hora del domingo, porque llevo ya una marcha titánica. Tú también. Y también, por otro lado, porque el primer elemento en común que tienen ambos es que los dos habéis expuesto en este mismo espacio. David hace 2 años, si no me equivoco, sí. y Pepe ahora mismo. Aquí podéis ver sus páginas, entre ellas algo de sus últimos trabajos, Spiderman. Ha sido también una labor el poder hacer esta exposición, Ha sido, porque llegas y parece que es poner unos cuadros, pero no, los dos lo sabéis, que montar una exposición de vuestro trabajo no es nada fácil. Primero filtrar todo lo que hacéis, luego elegir ya lo final y sobre todo que estáis muy liados. La gente del cómic, ¿por qué estáis siempre tan liados? Empieza tú. Porque es un trabajo, o sea... A ver, Bueno, a ver, tengo amigos funcionarios que no están nada liados y están trabajando, se supone. Bueno, porque cuando los ves están fuera del curro. Lo que pasa es que como somos trabajadores por cuenta ajena, caemos en la autoexplotación, que es una trampa, y entonces siempre intentamos... ¿Sabes qué pasa? Que es que se me escucha, ¿verdad? Sí. Pues que los dibujantes, y sobre todo los dibujantes de cómics, es un trabajo muy duro y solemos venir de entornos obreros. Entonces tienes la pobreza inserta en ti mismo. Ya empezó el rojo con sus peroratas. Bueno, mucho tardado. Bueno, y llevas la pobreza dentro y entonces siempre estás obsesionado con que mañana se te va a acabar el trabajo y te vas a quedar en la miseria. Entonces siempre creo que trabajamos más de lo que deberíamos. A mí esto me llamó mucho la atención en una entrevista a Mike Mignola que hay en YouTube, por favor buscadla porque es muy chula, que el propio Mike Mignola dice que él está siempre obsesionado con que le queda, o sea, que está a un mal mes de la pobreza, ¿sabes? Mike Mignola es el autor de Hellboy. Mike Mignola, entonces yo pensé, pues si lo piensa Mike, eso debe estar bien, ¿sabes? O sea que muy bien, no merece la pena ni luchar contra esto. Sí, ya está. Bueno, y hablando de pobreza, realmente el leitmotiv de esta charla, aunque creo que vamos a hablar también de la vida y milagros de ambos y de la vida en general, era hablar un poco también de referencias cinematográficas en vuestro trabajo, aunque hubo un momento en que David me dice, pues si yo no tengo referencias cinematográficas en mi trabajo, digo, da igual, vamos a hablar igualmente de este tema, sobre todo porque la exposición de Pepe le pusimos este título junto a Cels Piñol, que al principio estuvo implicado y por eso también es el autor del texto introductorio de la exposición, y se nos ocurrió la idea de Perfect Shot, la belleza de la épica, porque creíamos que iba muy bien con el trabajo de Pepe, ¿no? Porque se ve ahí, en tu trabajo sí se ve que a veces hay momentos, sobre todo cuando hay muchos personajes a la vez, que yo creo que es una de tus características más claras, que hay un intento de buscar el encuadre perfecto, ¿no? Y eso también lo tienes tú, David, sin duda. No, yo no. Pasamos palabra a Pepe, entonces. Bueno, por ponerme un poco pedante a las 11 de la mañana de un domingo, yo os diré que, o sea, para mí, esa referencia cinematográfica a mi trabajo, yo creo que es bastante clara, pero porque a mí lo que me gusta es, digamos, traer diferentes influencias desde fuera del medio de los tebeos a mi trabajo, ¿no? Digamos que siempre me ha parecido que el cómic es un medio un poco que puede caer en la endogamia muy fácilmente. Es decir, los autores de cómic nos referenciamos en otros autores de cómic porque nos gusta su estilo, porque queremos encajar en un determinado mercado. Entonces sigues a gente que te llama, a gente que de repente ha despertado en ti el pues, quiero hacer cómic, ¿no? Pero llegado a un punto, no sé si estás pidiendo la palabra o saludando a alguien. No, saludo a mi mujer y a mi hija. Pero llegado a un punto... Todavía te saludan, es increíble. Hola. Saludo a mi madre también, sí me está viendo. ¿Ya? Perdona, Pepe. Sí, llegado a un No, punto, sí, que si la endogamia de los dibujantes, sí te escucho. La endogamia de los dibujantes. Bueno, yo creo que sí, que hay que traer influencias y para mí es mucho más interesante traer influencias de fuera del cómic que del propio cómic. Pues creo un poco que si tú
traes influencias de otros cómics, que me parece que es inevitable, copias de otros autores, o tomas soluciones de otros autores, hay un punto en el que estás cocinando una comida que ya ha sido previamente cocinada, ¿no? Entonces, para mí traerlos de otro medio te obliga a hacer esa transformación de, simplemente, aunque sea una transformación visual o una transformación de un tipo de efecto que quieres conseguir en cómic, cómo consigo este ritmo que he visto en esta peli en estas páginas, ¿no? Entonces, me parece un proceso más interesante. Además, Blood Hunt, que podemos ver algunas páginas aquí, ese crossover de superhéroes y vampiros, en realidad es muy de cine, ¿no? Muy de cine de serie B, ya el concepto de partida. Sí, bueno, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de ese proyecto, y es un proyecto en el que la idea es poner a los Vengadores y al universo Marvel pasaban por una invasión vampírica, que es muy curioso porque el vampiro suele ser un personaje unitario, porque es una alegoría de la burguesía, ya por seguir con el tema rojo. Es una alegoría de la nobleza. El vampiro es una alegoría de la nobleza, es decir, es ese señor que vive en el castillo y que para alimentarse baja al pueblo, ¿no? Y se alimenta del populacho, de la clase obrera. Entonces, ese es el vampiro. Mientras que en este caso no teníamos un vampiro, teníamos una invasión de vampiros que se movían como una horda, y esto tiene más que ver con el tema de los zombies. Yo estaba pensando más, cuando estabas haciendo esto, porque yo soy el terapeuta no titulado de Pepe Larraz. Soy el que llama por teléfono así para echar la mañana. Eso sí. Y me estaba comentando, y a mí me estaba recordando más a películas de explotación de vampiros como Kung Fu y los 7 vampiros de oro, porque hay películas de vampiros en las que cuando te muerde el vampiro te vuelves vampiro, ¿no? Que los vampiros del universo Marvel funcionan un poco así, ¿no? Si te son como zombies, ¿no? Sí, claro, zombies es que con colmillos. Funcionaban más bien en enjambre, Y se te ¿no? pone acento europeo. Eso también mola, ¿eh? ¿Verdad? Sí. No, pero sí, funcionaba como un enjambre, ¿no? Entonces, era curioso porque ya de entrada decías, tengo que dibujar un montón de gente, porque eran oleadas de vampiros, ¿no? Y ahí es cuando llegué a la solución esta de, bueno, igual no tengo que dibujarlos, igual lo que más miedo da es no tener claro qué forma tienen o no tener claro los detalles, ¿no? Entonces hice esas formas neblinosas y tal. ¿Qué ocurre? Que cuando yo pienso en una historia, pienso en un ambiente, y ese ambiente muchas veces lo referencio pues, de otras cosas, ¿no? De un videojuego o de una película o de otro cómic que he leído. Entonces, se trata de conseguir hacer mi versión de esto, ¿no? Pero vamos, las influencias vienen de muchas partes, por seguir con el... Que aquí en esta, cuando estabas... A ver, yo no le hago terapia porque no estoy titulado, pero realmente sí que hablamos mucho de creación. Reiki, me hace Reiki. Hago Reiki, hago masaje energético a 500 kilómetros de distancia. Bueno, está bien. No sé por qué las charlas que hacemos aquí todas acaban teniendo un momento de Reiki. de charla de autoayuda, un poco. Bueno, es que vamos a ver. Necesitamos ayuda. Es que vamos a ver. Te va a gustar porque lo voy a reencauzar. Cuando estabas trabajando en esto, sacaste el nombre de Murnau. Sí. Murnau, que de, ostras, tengo que hacer esto, tal y cual, vampiros, oscuridad, paquete de miedo, y pues eso salió el expresionismo alemán, que en fondo es a quien no le va a gustar. Claro. Un poco de expresionismo. Bueno, es que el expresionismo alemán siempre es muy agradecido para los dibujantes, porque La iluminación, sobre todo. Claro, o sea, sí, el contraste muy alto, el set, que también no deja de ser un dibujo, la composición que tienen es muy dibujable, ¿no? Entonces se nota, por ejemplo, tú vas a ver la exposición de Marika aquí y vas a ver cosas de expresionismo alemán en ese momento también, ¿no? Entonces, siempre ha sido como muy goloso para nosotros, las facciones, ¿sabes? En el gabinete del Dr. Caligari y todo esto. Siempre hay ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho cuando empiezo un guión no tener muy claro por dónde voy a tirar y hacer una búsqueda hasta que algo hace, vale, voy a ir por aquí, esto va a ser, ¿no? Entonces eso me parece uno de los procesos más creativos y más majos del cómic. Sobre todo porque además se parte siempre de blanco y negro, el color por planos, la iluminación, los claroscuros, y luego ya pasas a colorear, pero inicialmente es el blanco y negro, lo potente y donde empieza la iluminación, la expresividad. Bueno, yo desde que me he pasado más a ser propietario de mi propio destino, a hacer ¿Tener una personajes casa, de creación. ¿Tener una casa? Cotener, Vale. somos copropietarios. Que he dicho destino, no Sí, domicilio. Sí. Ya, O sea, propietario, pues que allí, cuando eres responsable de la creación completa,
no el creador, sino el responsable, al fin y al cabo. Pues eliges quién lo va a colorear, tienes un grado más alto de implicación y un más alto grado de responsabilidad, pues ya desde el principio empiezas a plantearte cosas como color y demás, porque nadie te lo cuenta cuando vas a hacer cómics de creación propia, que te va a llegar la gente a preguntar qué te parece. Porque cuando haces superhéroes, tú haces lo tuyo, lo metes en la máquina de hacer tebeos y recibes la copia y te quejas del colorista, del rotulista y demás. Pero cuando lo haces tú, eres director de cine, que es tú como realizador, te llega un montón de gente con preguntas a lo que tú dices, ¿y yo qué sé? Haz lo tuyo. No, pero ¿Te es parece cierto. bien o no? Es cierto que un director en rodaje tiene que responder a todo lo que le preguntan, a poder ser de manera instantánea. Sí. Es lo que decía en La Noche Americana, ¿no? Lo decía Truffaut, lo de que es un director de cine, es un señor al que todo el mundo le pregunta cosas todo el rato. ¿Sabes? Y tiene que tener respuestas. Sí. Y de hecho, al principio, cuando has comentado lo de Miñola, lo de la mentalidad de pobre y estas cosas, y me he ido por los cerros de Úbeda para variar. Pero iba a comentar que, bueno, antes había una expresión muy habitual que era que el cómic era el cine de los pobres. Sí. Y claro, por ejemplo, cuando tú te pones a dibujar en Bloodhound mismo, en tantos vampiros a la vez, es un nivel de figuración en el cine muy bueno, ahora con efectos visuales se puede hacer más fácil, pero es complicado. Pero ¿qué opináis de ese dicho tan extendido, el cine de los... el cómic es el cine de los pobres? Que diga Pepe primero y luego yo quedo de listo. Vale, a mí me parece un dicho... tengo una respuesta. Que lo he escuchado, obviamente, muchas veces, ¿no? Es el cine con un lápiz y un papel, puedes hacer lo que tú quieras. Oh, sí, el cine de los pobres. Y hay una parte de él que obviamente es verdad que es el medio visual, digamos, más barato. Por tanto, es el medio visual en el que tú puedes controlar lo que la gente está viendo con menor expectativa de retorno, entiendo yo, ¿vale? Porque a menos dinero invertido, menos dinero espera la editorial, con lo cual es como de, bueno, hazle un poco lo que te dé la gana. A ti te tendrían que pagar mejor, pero tú ya cobras bien. Sí, yo cobro bien, yo te iba a decir, yo de cine de pobres no sé decirte. No, pero... Bueno, a ver ahora qué pasa con el dólar, cuidado. Bueno, veremos. Calla, no mientes la soga. No me jodáis el domingo, por favor. O sea, que ayer gastamos. No, pero creo que es una expresión que a la vez es una expresión un poco tramposa, ¿no? Porque si bien refleja un poco el que puedes crear lo que quieras en un papel, ¿vale? Y que bebes de esa influencia de visual que tiene el cine, porque es el medio, o ha sido el medio más preponderante durante muchos años. Yo creo que ahora ha cambiado a los videojuegos. Creo que como dibujantes tenemos también que huir de eso como de la peste. Es como de, no tiene que ser el cine de los pobres, porque entonces ya tenemos el cine, ¿no? Entonces echarnos una piedra en nuestro propio tejado. Yo reivindico mucho el cómic, aunque las influencias vengan de fuera. El cómic tiene que ser cómic y tener recursos de cómic, ¿no? Y además recursos que solo puedan ser utilizados en cómic, según mi experiencia. Si lo que hago son viñetas que parecen planos de cine, entonces mejor hago una peli y ya terminamos, ¿no? Estuvo en este mismo escenario Javi Rodríguez, que estuviste con él el viernes. Siempre que hable Javi Rodríguez hay que escuchar, porque es que sabe mucho y lo explica además muy bien, que ha sacado su Detective Marciano última. Ha salido ya en Estados Unidos, ¿no? Sí, aquí sale en septiembre, en Panini. Una maravilla. En cualquier caso, mi respuesta iba más a negar la mayor, ¿no? Lo que dices tú, que el intentar adscribir el cómic al cine es un error, y es que creo que el cómic es más literatura. Y el trabajo de Marcos Martín, Javi Pulido o Javi Rodríguez, que son gente que tiene una afinidad estilística y una manera de comprender el medio más o menos igual, yo creo que ese es el camino a seguir, que tenemos que volver a plantearnos que es escribir con imágenes. Y es escribir, y cuando entras en la rueda del cómic de superhéroes, como que te ves forzado un poco a hacer cine americano con rollo de cine americano, y creo que están demostrando esta gente que lo hace muy guay, que hay algo más que cine. Y Pepe ahí, pues lo que te hace son superproducciones dibujadas, pero también huyes un poco del cine, ¿no? Porque tú tienes una lectura de página completa. El cine funciona plano a plano, y la transición de plano como parte también del propio lenguaje. En cambio, Pepe trabaja mucho
página a página. Toda la página, digamos que es la unidad narrativa. ¿Tenéis de Spider-Man ahí ya cosas? Sí, había cosas. ¿Cuándo sale tu Spider-Man en España? Y Spider-Man sale la semana que viene. En España no lo sé, porque no me lo han contado. Pero la semana que viene en Estados Unidos. Que si compráis el de Estados Unidos, a mí me pagan por ese. Y por el de España no. Entonces yo, guay. ¿Sabes qué? Si os apetece, yo qué sé. ¿sabes? Pues que... Royalties. Que ahí, Royalties. Clink, clink, clink. ahí tienes, te has empezado a soltar ya con la fusión de los efectos de sonido, las onomatopeyas con la propia imagen y demás, y hay la línea de lectura de las páginas. Estoy pensando en las páginas esas del Rhino y el camión y tal y cual, y bueno, que ya yo tengo acceso privilegiado y claro, la Quizá un poco juxtaposición... podemos decir acceso insistente, en plan de, ¿y qué opinas de esto? ¿Qué tal me ha quedado? ¿Qué tal me ha quedado? ¿Lo ¿Qué ves te ha bien? quedado? ¿Qué te ha quedado? ¿Lo ves guay? Han pasado 5 minutos. Sí, Dame sí. un momento. O sea, que eres el colega Brasas, el asesor Brasas. No, A el brazo soy veces yo. él, a veces yo. El brazo vale, soy yo. A veces él, a veces Bueno, yo. será bidireccional, supongo. No, ¿sabes qué pasa? Que yo estaba pensando precisamente en lo que decías de esto del cine y de los recursos. Y a mí me parece que es un poco como la consola de botones que tiene cada uno, ¿no? Si eres un autor completo, te escribes el guión, te haces el color, te rotulas tú, digamos que manejas absolutamente todos los botones de la paleta, ¿no? Y son muchísimos botones los que puedes usar. Y es más fácil que ahorres o escatimes en determinadas cosas para luego usarlas en la siguiente etapa, ¿no? Es decir... Bueno, si Javi yo de se hace el repente- color. Claro. Si yo de repente me estoy rotulando yo las onomatopeyas, puedo usar la onomatopeya como un efecto compositivo de la imagen, ¿no? Y eso mezcla, esa maravilla del cine que es mezclar el texto con la imagen. Puedo utilizar eso a mi favor. Si yo estoy trabajando con un rotulista, yo no tengo eso a mi favor, con lo cual yo puedo manejar una parte menos. Si no me estoy haciendo el color, una parte menos. Si no me estoy haciendo el guión, otra parte menos, ¿no? Quizás por eso que a los dibujantes de superhéroes se nos achaca más esa relación muy visceral con el cine, porque en realidad nosotros podemos utilizar simplemente la parte visual. La parte visual es composición, cine, es montaje, el orden de las imágenes, y es iluminación, todo esto, ¿no? Entonces, sí son conceptos que están bastante más ligados. Pero no estoy del todo de acuerdo porque tenemos un montón de herramientas que vienen, que el teatro también utiliza, tipo de puesta en escena, tienes toda la dirección artística que puedes hacer y hay una parte que creo que es súper importante que está muy guay. Lo comentaba Álvaro López cuando decía, llegáis un montón de dibujantes muy interesantes de Europa, de España, os vais al mercado americano y durante unos años desaparece toda vuestra particularidad, ¿no? Pues creo que el estilo propio de cada uno es algo de lenguaje muy personal, muy artístico, que hay que explorar y que es muy malo, sobre todo la máquina de los superhéroes, que aplasta los estilos individuales de las personas de una manera muy bruta. De hecho, ahora está Pepe como el estándar de... ¿Quieres dibujar superhéroes? Coge lo que hace Pepe Larraz y cópialo o cálcalo. O sea, que soy la piedra que aplasta los estilos individuales de las personas. ¿Quieres No, decir? El martillo. Soy esa apisonadora, ¿sabes? Soy apisonadora Larraz. No, pero... No sé si eso esto es un halago o, Ya, yo no tengo claro. No, pero no lo hace o con... un tocapelotismo por Es- tu parte. Es como si te dan una rosa y te pinchan ¿Quieres mientras la jugar, ¿quieres coges, jugar a ¿sabes? eso, Pepe? ¿Tú quieres jugar a eso? Quiero saber. Ah, No, a decir, tengo una carpeta donde guardo toda la gente que me calca viñetas. Bueno, pero ahora que dices eso, tú tuviste una etapa en la que... Calcaba viñetas, pero no se notaba. No, pero estabas haciendo un spin-off de Buffy Cazavampiros, si mal no recuerdo. Ángel, ¿no? ¿Estuviste ahí? No, yo hice O, Buffy. hiciste Buffy. Hice Buffy, pero Buffy solo salía 2 números. Y luego estaba haciendo a Willow y Eso. el chico, no me acuerdo cómo se llamaba. Nadie se acuerda. El de las orejas. Y guay, mira, El de además las vampiros. orejas. Además vampiros. Sí, estaba guay. Sí, sí, o sea, sí que has tenido relación con el medio visual en ese sentido. Con el cine. Sí, claro, haber hecho cosas de cine. Mira, hice una cosa con... ¿cómo se llamaba el director de Moon? Sí. El hijo de David Bowie. Duncan Sí, Jones. sí. ¿Cómo? Duncan Duncan Jones. Pues Duncan Jones tenía un proyecto que había rulado por ahí por productoras
no había funcionado y en vez de quedarse en un cajón para siempre, pues... Decidió tirarlo al cine de los pobres, ¿sabes? En plan de- Sí, dice, mira, a ese cajón. Bueno, es que- puedo dárselo, se lo pasó a una guionista, Erika Schultz. No, tiene apellido italiano, no me acuerdo. Pues se lo pasó a una guionista que contactó con la banda, hicieron un crowdfunding y de ser un proyecto que estaba en un cajón pasó a ser un proyecto que lo pagaron bien y demás, y tenías un TVO con toda la estructura de guión de película. ¿Qué pasa? Que no funciona. No funciona para nada igual. El cómic es un medio, el cine es otro. Está el caso Y de el título de Mataderos. la obra, por si la gente quiere buscarla. ¿Perdona? ¿Cómo se llamaba el No se ha cómic? publicado aquí, tuyo. Maddie. Maddie. Maddie, once Upon a Time in the Future. Quedó muy in the bonito, Future. Parezco Slavoj Zizek. Once Upon a Time in the Future. Pero ahora que dices eso, Joss Whedon lo que hizo es continuar la serie Sí. de televisión acabó y decidió que la Una continuaba en temporada cómic. entera, sí. O sea, Sí, pero no, esto era con... La última con otra temporada gente. era un cómic. Yo te Y, iba- y el cómic que hiciste que era el de Spike, entonces. El de las No, orejas llamas a Spike. Buffy. ¿No? Sí. Ah, vale, pero como has dicho el de las orejas, no sé qué era, ¿a No, quién te Spike era el vampiro rubio, que Sí, al principio era idiota y luego era guay. refieres? Sí. Que Nos el pasa amigo, mucho. el amigo pagafantas de Buffy, Sí. pues ese era. Que lo que iba a comentar era Matadero 5, el libro y el cómic, que como libro parece imposible de adaptar a otro medio. Yo no lo he leído, pero he hablado con gente que sí lo ha leído. Y mi mujer le dije, ostras, he leído la adaptación que ha hecho Montéis de Matadero 5 y yo no sé cómo puede ser eso un libro, porque esto es un cómic 100%, no se puede contar en otro medio. Y ella me dijo, pues yo no sé cómo habrán hecho el cómic, pues todavía no lo había leído, no sé cómo lo habrán hecho, pero es un libro que no se puede adaptar a otro medio. O sea, Bueno, ahí estuvo con su pericia Montéis, Claro. llevándolo al terreno precisamente del lenguaje del cómic y de la narrativa del cómic. Claro. que es que no se puede hacer, no se puede coger un guión de cine y hacerlo directamente, porque son lenguajes diferentes Bueno, pero que fíjate. requieren cosas diferentes. Fíjate, hay unos experimentos muy curiosos. Uno de ellos fue cuando sacaron, para promocionar la peli de Alien, aprovechando el tirón, le encargaron a Walt Simonson que se hiciera un cómic de Alien. ¿Lo habéis visto alguna vez? Sí. Es increíble, porque es que no trabajó sobre la peli, trabajó con los diseños de la peli y el guión. Sí. Con lo cual... Es un de clásico repente- ese Sí, ese sí, cómic. es acojonante, porque Está de repente reeditado, ves aquí lo reeditó hace unos poco. recursos No sé, y Diablo. una manera de adaptar la historia, que los puntos en los que a lo mejor Ridley Scott baja el tono, él los sube, o sea... me parece un ejercicio muy interesante de ver ambas cosas, porque ambas cosas son muy válidas, obviamente la Bueno, peli es y una hay- obra maestra, Y pero hostia, el cómic es muy bueno y tiene algunos recursos que es como, joder, como adaptación, como estudio de adaptación me parece Bueno, interesante. el Drácula de Miñola también. Y hay un cómic del guión de Alien 3 que no fue el definitivo y está en cómic, si no me sí? equivoco. El del Ah, planeta de Era madera. Alien 3, creo que era. Sí, creo que era Alien 3. Esto no sabía yo. Cambió totalmente luego la idea y demás. Y además, no sé si el guionista era Gibson, el de. Me suena esto. ¿El de Neuromancer? Sí, creo que sí. No jodas. Sí. Ah, que esto lo tengo que buscar. Sí, sí, sí. Yo soy un gran defensor de Alien 3, o sea, si queréis sí, hablamos pero de esto. Pero yo también, pero no la primera vez que la vi. La primera vez que la vi salí del cine cabreado. ¿Ah, sí? Y luego al de un tiempo la vi y dije, joder, si es buena y tal. Sobre todo la versión del director. Pero siguiendo con este tema del que estamos hablando, ya en el medio del asunto, has trabajado con Mark Millar, Big Game, y a Mark Millar se le acusa precisamente de que muchas de sus últimas obras están pensadas para venderlas como serie, porque bueno, él tiene Millar World, lo compró Netflix, como que hace los cómics pensando también en que se haga una serie o una película. No sé si en este caso en Big Game igual se aleja de eso. Yo creo que Big Game no puede. No. Perdona, termina. No, eso, que Big Game no lo veo, solo porque sería una superproducción muy loca. Claro. Yo creo que Big Game es imposible de adaptar por el hecho de ser demasiado grande. O sea, necesitas una pasta detrás como la del universo Marvel, ¿no? Para adaptar Big Game. O sea, Big Game es... La propia existencia de Big Game se justifica por el hecho de querer juntar todas sus series en un multiverso para, después de hacer ese nudo, poder volver a partir desde ahí, ¿no? Digamos que todo ha confluido ahí y de repente de ahí parte como la segunda etapa, ¿no? de los cómics de Millar World, que es el sello de Mark Millar.
Yo creo que no puede ser adaptable porque son demasiadas las adaptaciones que se han hecho ya como para juntar todo eso, coger todos esos actores, ponerlos a todos juntos. Sería una especie de Vengadores Endgame sin una narrativa común propia, ¿no? Entonces yo creo que no tiene demasiado sentido. Lo tiene en el cómic, pero yo creo que no tendría sentido como adaptación. Pero dicho lo cual, yo creo que si se le acusa a Miller de esto, yo creo que se le puede acusar a prácticamente a todos los guionistas de cómic independiente o de cómic... No, de cómic independiente. O sea, no de cómic independiente, pero de cómic mainstream, digamos, un poco de Creator Own o algo así. Yo creo que todos también... A ver, siempre tienes el ojo diciendo, ostras, es que esto me soluciona el trimestre, ¿no? Claro. Más partiendo de que eso que es una cosa que se paga mal. De hecho, hay muy pocos autores estadounidenses que se dediquen a hacer cómics de superhéroes. Porque no tenemos que olvidar que los cómics que se venden más en Estados Unidos, aparte del manga, que el manga se vende una barbaridad, son los de Raina Telgemeier, los de Polycan, todo eso. O sea, Polycan es un fenómeno increíble. Polycan es un fenómeno. El otro día estábamos viendo la película, está muy bien, el TVO es muy bueno. La peli no tanto. No, la peli a mí Correcta. Me estaba gustando, pero claro, no es Pasiches. Bueno, sí, Pasiches infantil, igual se puede decir. Pero a lo que voy es que tenemos un... Ese es el baremo. Sí, pero ya hay Sitges infantil, ¿no? Que te ponen Totoro y todo esto. Pues que el asunto es que, digamos que hasta los 80, bueno, ya a mediados de los 70, Marvel publicaba un montón de libros, de TVOs, pero publicaba romance, publicaba aventuras de otro tipo, publicaba misterio, publicaba terror y publicaba superhéroes. Los superhéroes era lo que más o menos le iba yendo mejor, cada vez mejor. Publicó una adaptación de Star Wars a cómic acompañando la película cuando esas cosas todavía no se hacían. Lo que pasa es que en los 80 se produce una extinción masiva y Marvel se focaliza solamente en hacer cómics de superhéroes. Entonces, digamos que durante los 80 lo que más se vende, y los cómics para adolescentes, porque todavía eran para adolescentes entonces, se vuelven los cómics de superhéroes y se queda la narrativa de que los cómics y lo importante de los cómics son los cómics de superhéroes que han seguido manteniendo los mismos seres humanos que eran su público en los 80 hasta el año 2025, que tienes un público de 40 y muchos, 50 y pocos, 50 y tiene un problema, y es que se ha alejado muchísimo la editorial de su público potencial, y lo está llenando Scholastic, y lo está llenando el manga y demás. Pero bueno, ya nos metemos a hablar de industria. Cine. Por cierto, mi cabeza no me ha fallado y efectivamente Alien 3, el guión no filmado, que el guión además es de William Gibson, con dibujos de Johnny Christmas, y lo publicó aquí en España ya hace un tiempo, Norma Editorial. Ya, llamarte Johnny Christmas. Es lo que pone aquí. Una persona que se llama Johnny Ya, Christmas. es así. ¿Christmas con CH o Bueno, Christmas en blanco? bueno. No, Christmas, Navidad, de Bueno, broma. vale, espera, Johnny Christmas. Nosotros Ojalá sea un seudónimo. Ojalá pueda ser como el Pero- Alan Smithy, ¿sabes? De los cómics. Pero En plan, os Johnny estáis Christmas. riendo así, jajajiji, cuando uno de los deportistas más importantes de la historia de España, Rafa Nadal, Ah, bueno, claro. se llama Rafael Christmas. No, pero yo pensé que era por el premio. Bueno, pero es un chiste que pillan en Cataluña y Claro. poco más. Y en Mallorca, En en Mallorca. Valencia, y en la Franja, y en la zona sur de Pides, Francia. en el pides Rosselló. demasiado, pides demasiado. Coño, pero Nadal te En ríes. el Vall d'Aran Se también. llama Christmas. Igual en el Vall d'Aran también lo pillan. Pues no lo sé. Bueno, Se dice, y se habría dice- que ir a preguntar. Se dice la Vall d'Aran. La Vall d'Aran. Ah, ya La está. Vall. Ya está. Bueno, Hombre, que venimos aquí a Barcelona, no vamos a hacer el ridículo. buen intento. Lo vamos a pero- hacer igual. Pero sois de esos que mientras dibujáis, bueno, yo imagino que Pepe no, porque está en tu estudio, pero a la vez estáis viendo series y cosas de fondo No, dobladas porque no miráis a la pantalla. no, yo lo hago al revés. Luego pedís que la gente lea los cómics ahí y vosotros el cine y la serie lo oís. No, yo lo hago al revés. ¿Sí? Yo estoy viendo una película sin doblar. O una serie
y a la vez dibujo. O sea, yo miro para la tele y la mano la dejo que dibuje sola. Claro, eso es lo que dice mi compi de estudio, Kenny Ruiz. Dice, podemos hablar mientras dibujamos porque no necesitamos el cerebro para hablar. ¿Sabes? Sí. Está muy bien. No, yo sí. Digamos que hay como en distintas etapas de nuestro trabajo, puedes hacer cosas más o menos mecánicas, ¿no? Por ejemplo, el entintado es algo bastante mecánico. A mí me relaja mucho entintar. Cuando estoy pasando la página de tinta, es bastante mecánico. Entonces sí que me puedo poner cualquier cosa de fondo, ¿no? Una cosa más entretenido. Sí, estoy A mí me pasa fregando, cosas así. ¿Ah, sí? Menos creativo. A mí no, yo cuando friego solo quiero acabar. No, pero sí que pasa. O sea, cuando estoy pensando en el storyboard, igual no escucho ni música. Estoy en ese momento, digamos que toda la cabeza está funcionando, pero luego, según van pasando diferentes etapas y ya tienes cosas más aseguradas en la página de, bueno, vale, ya sé lo que quiero contar, ya sé los momentos importantes, vale, lo he dibujado, la anatomía está bien, funciona, fluye, bla, 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 ya me toca darle como el acabado y ponerlo bonito, ¿no? O sea, en realidad cuando has hecho el layout, el cómic está hecho. Lo que pasa es que necesitas embellecerlo para que luego te paguen bien por ello, por decir, bueno, queda muy bonito, sí. Entonces, en esa etapa yo puedo ver series y puedo ver tal, pero normalmente como sé que no las voy a ver, siempre distinguimos, ¿pero esto es serie de ver o es serie de escuchar? Y hay series que son muy de escuchar, por ejemplo House, no os acordáis porque es una serie muy antigua, pero House era una serie perfecta para escuchar. Solo tenías que mirar quién era el paciente y ya está, era en plan de, ok, y ya estaba, ¿no? Y yo también me las veo sin doblar, ¿qué coño pasa? O sea, a ver. Bueno, a ver, están pensadas muchas Sí. para que sean solo de oírlas. Claro. Es así. Sí, Bueno, Cada X tiempo hay un personaje que te recuerda lo que estás viendo por si se te ha olvidado. No, vamos a buscar el tesoro de tal. Claro, por Coño, iban a buscar el tesoro, por la ¿verdad? misma razón me está pasando que estoy como he dejado de seguir tanto directores y he empezado a seguir más guionistas. En plan de, bueno, me interesa cómo escribe esta persona, voy a tirar por aquí, ¿no? De qué más ha escrito, qué tal, y entonces al final no digo que yo lo entienda como un serial, porque no, porque vas chequeando, pero sí que me interesa mucho el trabajo de guionistas y por eso me estoy volviendo como muy exigente con ciertas mierdas. Entonces, cuando hay una serie y meten alguna morcilla de guionista, que hago yo de, ya está bien, aquí se acabó. O sea, esa reunión de la policía que están todos mirando la pantalla y alguien dice, bueno, como recordarán, están aquí por no sé qué, no sé cuánto, y yo como de, esto no se hace así, tío. Y... Bueno, hay algún cómic de superhéroes que va por ahí, que tiene que recordar un poco cosas, sí, ¿eh? o sea, A sí, veces lo que pasa también es es bastante llamativo. Sí, pero tenemos el recap, se puede hacer de una manera simpática. O sea, yo no digo que no se haga, yo creo que son cosas que son muy necesarias. Yo, por ejemplo, a nivel artístico, cuando empiezo un número me siento en la necesidad de recontar lo anterior. Es decir, te tengo que recordar dónde estamos, quiénes están, por qué están ahí. O sea, tengo como una necesidad de que tú puedas abrir el cómic en cualquier momento y no digas, ¿dónde estoy? ¿Sabes? O sea, coges el número 5, no has visto los anteriores, en plan, vale, Spider-Man 5, lo abres y tienes que saber dónde está la gente, ¿no? Tiene que haber un sentido de la ubicación. Tienes que contar con que el lector puede empezar por ahí. Y de hecho nosotros muchas veces, en realidad cuando nosotros empezamos a leer cómic de superhéroes, empezábamos por el que pillaras. Tú ves el kiosco y era como X-Men 370, bueno, vale, y abrías y de ahí empezabas, ¿no? Tenía gracia. Sí, bueno, como series de televisión de antaño que tenían Sí. Colombo. decenas de capítulos y pillabas uno, ¿no? Y Claro, daba es que- igual no haber visto los anteriores. Exacto, es que el cómic tiene que reflejarte quién es el personaje, o sea, también, ¿no? Entonces tienes que conocer al personaje en cada 20 páginas que estés haciendo. Yo creo que hay esa necesidad de decir, bueno, entras sin saber nada, pero tienes que salir sabiendo una serie de cosas. Si sales sin saber nada, hemos hecho mal el trabajo, ¿sabes? Bueno, es que hay muchos tipos de cómics diferentes, claro. ¿Ah, sí? Quiero decir, a la mierda. Que quería comentar una cosa que no ha contado hablando de directores y demás, y es que Pepe Larraz es una de esas personas que se mira los créditos de las películas y de las series para decir, no, claro, es que el director de fotografía es este. Soy un snob. Puntualmente, nómbrame 2 directores de fotografía. Pero ahora, Sí, ahora sí. ¿Este que te gusta tanto? es que ahora mismo, claro, o sea, Roger Dickens es la bestia. La bestia Roger es Dickens. O sea, ¿Hay alguno más? es verdad que yo me he visto pelis solo porque hacía la foto Roger Dickens. En plan de, bueno, mira, igual la historia no me interesa, pero como hace la foto este tío, es la versión... Bueno, eso pasa con TVOs de superhéroes, ¿eh? Claro, es la Que versión- Los dibujos están bien. A ver, los santos. La versión en cine de lo que hace la FU con comprarse un TVO porque le gusta el rotulista, ¿sabes? David Lafuente llega a hacer eso. El olor también Claro. puede ser. No, yo estaba mirando en plan de, vale, esta peli, el director, pero ¿quién hace...? La foto la hace no sé quién. Vale, guay. O yo qué sé,
el montaje lo hace Walter Murch. Bueno, pues sabes que algo va a tener, ¿sabes? Por lo Sí, menos formalmente algo va a tener guapo. El conductor de los actores es Felipe claro. Comemoto. Este es bueno. Claro, ya no llegas a esa mierda, pero me imagino que haya gente que lo haga, ¿no? En plan, ¿de quién ha hecho el diseño de producción? No sé quién. Hombre, Bueno, por vale, diseño pues y entonces producción anda que no has visto tu pelis de Star Wars. Claro, o sea, por eso también. Pero ¿qué quiero decir? Que te vas guiando por el nombre, ¿no? En este caso a mí sí que me interesa mucho investigar, por lo que decía de traer cosas de otros medios. El tema de directores de fotografía es algo que empecé a chequear hace tiempo, porque uno piensa en una determinada peli, ¿no? De, Buah, a mí me gusta mucho Seven. ¿Pero por qué te gusta Seven? Bueno, es que me gusta el ambiente. Vale, ¿quién hace el ambiente? ¿Quién consigue ese ambiente? ¿Por qué está rodada de esa manera? ¿Quién ha hecho esa iluminación? ¿Quién ha puesto a los actores de este modo, no? ¿El director de fotografía coloca a los actores? A veces sí. Sí, claro. No siempre, pero puede, buscando el encuadre y el movimiento dentro del encuadre o la composición dentro del encuadre, ayuda evidentemente también a colocar a los actores. Claro, elige la luz, coloca los focos de luz para que estén bien iluminados, elige la lente. Bueno, elige coloca la luz, propone Pero la luz un momento, al director. un momento. Ah, bueno, propone. El realizador entonces, ¿qué hace? Lo estoy explicando. Elige el director de Lo estoy fotografía. El otro explicando. coloca a todo el mundo. En un rodaje hay dos figuras fundamentales con las que el director o la directora se tiene que llevar bien, que es el director de fotografía, evidentemente, y la ayudante de dirección. Vitales. Como te lleves mal, vas a pasarlo mal. Claro, tú como creador hablas con un director de fotografía que intentas que sea alguien potente con quien te llevas bien, le pides un tipo de iluminación o te propone una, como cuando vosotros mandáis páginas y proponéis páginas al guionista o lo que sea, y a partir de ahí evidentemente te va proponiendo en el propio rodaje, ¿no? Y él sabe colocar a los actores mejor probablemente que tú, porque probablemente un director de fotografía lleva muchas más películas que un director. Y yo no sé si pasa lo mismo en proporción guionistas, dibujantes. A mí, sí. a mí es que esto me interesa mucho precisamente por eso, porque me trae recursos que de entrada yo no tendría. O sea, una de las cosas muy buenas de llevar tiempo en los TVOs es que no tienes un déficit de ideas. Es decir, siempre sabes cómo solucionar, ¿no? Cuando te proponen una historia, te proponen algo, tú enseguida sabes cómo la vas a solucionar. En plan, vale, voy a poner esto aquí, voy a poner esto aquí, pa. ¿Cuál es el problema de esto? Que si lo haces durante demasiado tiempo empiezas a coger manías y te empiezas a repetir. Entonces, para mí, una de las cosas que yo suelo hacer es que hago como un double check con la narrativa. Es decir, primero lo narro como me sale de natural para mantener la frescura y después trato de hacerlo más interesante, ¿no? Y entonces es ahí cuando busco referencias, intento buscar la escena, ponerla en un sitio en particular, interesarme por el fondo que voy a poner, que ese fondo cuente la misma historia que yo estoy contando. ¿Sabes? Porque si estás haciendo una historia de vampiros, pero el fondo de repente es esta mediodía, ¿sabes? No estás contando la misma historia. El fondo tiene que reforzar, ¿no? Todo lo que tú pones en la página cuenta. Entonces, a la hora de tener ideas, hay una cantidad limitada de ideas que te salen a las 9 de la mañana cuando te sientas delante de la página, ¿no? Entonces yo hago mucha búsqueda creativa de mirar pelis, de intentar captar se diría como intentar agarrar esa idea como elusiva que tienes de ¿y esto dónde lo he visto? ¿Esto de qué me suena? ¿Por qué tengo esta referencia? Intentar captar eso, ¿no? Entonces muchas veces simplemente chequeo de dirección de fotografía de gente que me interesa, ¿sabes? En plan Darius Condi, Arcapao, yo qué sé, gente que me gusta mucho. Lo que pasa es que cada vez se lleva menos. O sea, estás teniendo que defender algo que debería ser todo lo contrario, ¿no? Que te ha dicho como, tú te fijas en los créditos, te fijas en los créditos. ¡Nerdo! No, a favor totalmente. Lo que yo personalmente cada vez intento huir, aunque sea de manera voluntaria, de lo que es el medio del cine, pero claro, es un medio que conoces y que te sirve para hablar de narrativa y de narrativa visual. Últimamente estoy obsesionado con qué ocurrió entre Tu padre y mi madre, la película de Billy Wilder. No que tu padre y mi madre se conozcan. Estaba yo muy preocupado porque pasó entre mi padre y mi madre, ¿sabes? También. No, que Empezaba el salseo. Sí. es una, Digo, tío, ya está bien de revelar ahí cosas ocultas, ¿sabes? pues es una película maravillosa que, si no habéis visto, os la recomiendo fuertemente, que pasan muy pocas cosas, pero todo lo que pasa está contado maravillosamente, ¿no? Entonces, hablar de Billy Wilder es hablar de Lubitsch y es hablar de puesta en escena métrica de la comedia y de ritmo, que sin entrar a la resolución visual
sí que es contar historias de la manera más eficiente posible. Es que yo te iba a decir que no es que, yo creo que no es que te alejes del cine, sino que te alejas del cine excesivamente visual. Tú vas a una narrativa muy... No, a ver, Billy Wilder es muy visual. No, es muy visual, porque me refiero que tú vas a una narrativa muy económica, muy efectiva, Sí, es que tú muy de haces... cómic. Tú haces Yo hago drama, entonces... No, comedia, tú haces cine, ¿sabes? y haces épica, que es una cosa que yo no me funciona, no funciono ni en la épica ni en el heavy metal. Ya. O sea, son cosas que para mí cero. O sea, llega Gandalf ahí de llegaré con la primera luz del día y yo, pues ya era hora, majo. O sea, que has estado haciendo, que eres un mago, ¿por qué no te traes las águilas desde el principio? Y a mí, bien. Te estás cargando la tensión, lo que siempre ha contado bien Hitchcock. Sí. El principio de generar tensión y suspense. Sí, Alargar al máximo. Sí, pero hay un problema con eso, y es que se va al principio y luego no vuelven a hablar de Gandalf. Estás muy ocupado con lo otro y no te están diciendo a ver si este Gandalf viene o no. Ya. Y o sea, se olvida de eso De ahí y al la final sorpresa. se convierte en un Deus Ex Machina. Bueno, si alguien sabe latín, que me corrija. Un Deus Ex y claro, se convierte en una cosa que podría haber estado ahí generando tensión, genera alivio más allá de tensión, Sí. ¿no? Y entonces, Bueno, digamos que es un poco resuelve. Es como, bueno, y ahora Sí, que ya no sabemos y no- que estamos no lo aquí en toda esta disfrutas. movida y el All is Lost, aparece pero Gandalf y resuelve- ya pero está, ¿sabes? las pelis de Magnolia, de Paul Thomas Anderson, Ajá. ¿no? Pues es de dame ahí su buen drama humano, Sí. su buena cosita, y Sí, me pero- gusta, pues... Pero de repente llueven ranas. O sea, Sí, pero no soluciona nada. Es una expresión Ya. de un momento dramático. O sea, es una expresión visual poética que concluye todo, pero no es lo que causa la conclusión. Ujú. Es una celebración, es un elemento que confirma lo que ya te ha contado la trama. Como veis, está lo de hacer superhéroes que parece muy fácil y nosotros vamos Sí, complicándolo cada día más, ¿no? Que hablas con Marcos Martín. Yo hablé con Marcos mucho cuando me editaba el TVO en Panel Syndicate. Y entonces yo venía de mi trasfondo de superhéroes, de venga, mete más gente, más trabajo, que se vea, y decía, esto no lo necesitas, si no es necesario hay que quitarlo. Esto no aporta, fuera. Esto, fuera. Sí, sí. Realmente hay que intentar dibujar menos para que quede mejor. Sí, es un poco la lección de Alex Todd y luego de todos los que han venido después, ¿no? Que es lo de, me pasé media vida pensando que quería contar y luego me pasé media vida quitando cosas, ¿sabes? Que es como, es verdad, o sea, yo creo que es un proceso bastante lógico, por decirlo así, ¿no? Digamos, la curva de un dibujante de cómic, sobre todo en una editorial mainstream, yo creo que al principio lo que quieres es encajar con lo que se está contando, ¿no? Y aprender y asumir esa gramática del cómic de superhéroes o del cómic que estés contando, ¿no? Aprender esa gramática. ¿Cómo se hace un cómic de superhéroes? ¿Qué necesito para que sea un cómic de superhéroes? ¿Qué espera un lector que abre un cómic encontrar en esas páginas? Una vez has hecho eso, yo creo que ya puedes empezar a decir, vale, ¿y yo qué traigo? ¿no? Y en ese qué traigo entra también, hay un punto en el, bueno, y ahora que ya sé lo que traigo, ¿cómo lo hago de manera más eficiente, más efectiva? Hay gente que lo puede hacer todo a la vez, ¿sabes? Todo ese mismo, lo hace el mismo viaje a la vez, probablemente es Marcos, ¿no? Yo, digamos que en mi experiencia, yo voy poco a poco. Yo aprendo una parte, luego digamos que la otra, ¿no? Y ahora yo creo que ahora mismo estoy en un proceso también precisamente de buscar más efectividad, meter menos elementos, intentar como depurar ese estilo para que tú leas el cómic mucho más rápido, mucho más cómodo, no tengas que buscar cosas sin quitarle espectacularidad, pero que sea como más eficiente a nivel narrativo, ¿no? Entonces me parece que eso también es parte de un proceso, Claro. que es lo bonito que tiene ser dibujante, que siempre estás, una vez has llegado a una cima, solo quieres la montaña de después, ¿no? Entonces es como, venga, y ahora ya sé dibujar tebeos, ahora quiero pintarlos, ahora quiero escribirlos, o ahora voy a producírmelo yo, ¿sabes? Hay siempre una montaña después. Y bueno, y a la hora de dar información al lector, sintetizas bastante, porque ya sabes a veces lo que ya llega, ¿no? Y lo que te funciona. Claro. Y vas puliendo al máximo la narrativa para ser mucho más efectivo y dejarte de banalidades. Voy a utilizar el término técnico que usa Pepe Larraz para decir eso, ¿no? Para darle el punto de espectacularidad es
tienes que darle el foie. El foie. Tiene que tener... Ahora voy a contar la historia del foie. El foie es un vídeo de YouTube de un señor El mexicano foie. que está borracho, tira en la calle, y lo levanta la policía. Y entonces él empieza una perorata muy interesante, que no tiene ningún sentido, sobre sacar el foie. ¿Sabes? Dice, tengo que sacar el foie. ¿Y qué es el foie? Y el foie, él dice, con un dedo acusador hacia el cielo, dice, el foie es lo que se proyecta en el universo. Increíble, porque de repente todos los artistas que yo conocía que vieron ese vídeo dijo, tiene bastante razón. ¡Foie, tío! Y el foie es... La búsqueda del foie es el Claro, objetivo el foie es existencial. de lo que se puede publicar a lo que tú quieres hacer, ¿vale? Esa autoexigencia, ese machacarte en dibujarlo mejor, traer más cosas, no sé qué, eso es el foie. ¿Sabes? Entonces, básicamente es, tengo que sacar el foie. Es como de, venga, y en esta viñeta, el foie. Que lo habías dejado en el congelador. Que lo Pero tenemos ojo, mañana. ten cuidado, porque si tú metes el foie en todas las El viñetas, paté de foie. claro, tú consigues que la cosa no destaque nada, ¿sabes? Aquello es un mejunje en el que todo está gritando, ¿no? Si todo es espectacular, nada es espectacular. Yo me acuerdo yo he hecho TVOs en los que yo sentía que cada página estaba gritando, en plan, ¡ah! Pasabas una y otra y todo gritaba. Y lo que estoy aprendiendo ahora es a modular. O sea, en la frase esta de Matisse, y voy a soltar una frase de Matisse porque soy snob como así, Porque, a ver, él viene de la historia de arte. O sea, no... que de un dedal de rojo es más rojo que un cubo de rojo. ¿Sabes? Muy bonita esa frase, me gusta mucho. Yo, hay veces que de verdad que tengo así el día tonto, me pongo a leer frases de Matisse porque el cabrón o sea, no daba apuntadas sin hilo, era muy bueno. Pintar poco, pero... Sí, pintaba un poco. No, le Pero daba porque mucho para había pensar. llegado a un estilo Sí. purificado Claro. del arte puro. Sí, sí. Claro, Sí, es sí, eso. a tope. Ahora, Hemos acabado hablando de arte puro. ¿Sabes Sí. la cuenta? Claro. eh, Yo creo que la búsqueda del contraste, o sea, la búsqueda de la afectividad del contraste es más interesante que el simplemente ir a tope, ¿sabes? De pedal to the metal todo el rato. Porque eso está bien para algunas cosas, si el TV te lo está pidiendo está bien, pero yo creo que es mejor, bueno, tú lo sabes perfectamente, en plan, tienes que convivir con páginas de mierda, con páginas sosas, para que luego la página en la que vas a cantar el temazo suene más, ¿sabes? Quiero decir, tienes que dejarle a la gente que tal, bajas el volumen. tienes que hacer la baladita. ¿El qué? La baladita en el baladita, disco. claro, heavy. claro. Sí, o sea, tienes que hacer el bajón para llegar al subidón. Quiero decir, podemos tener miles y miles de símiles con esto, ¿sabes? Pero Miles- sí, o sea, tienes que bajar y luego ¡pum! Miles de símiles. Sí. ¿Puede ser momento de Sí, preguntas? un del par de público? preguntillas, nos da tiempo. perdón. Justo, mira, ¿cómo se nota que en streaming de dibujantes estás ahí? Sí. Todavía no he dicho lo de Alguien- Black and Ironhead. Me lo he callado. Ten cuidado. Me lo he callado. Oye, David, ¿no habrás publicado tú algún TV últimamente con Astiberri? No, todavía no. Estamos pendientes de sacar un par. ¿Ah, sí? Sí. Trabaja más, trabaja un poquito. Tanto grabarte con tus amiguitos hablando en streaming dibujantes, trabaja un poquito. ¿Sabes cuál no he grabado nunca? Trabaja un poquito. No he grabado en Laura Caníbal. Cuando quieras, pero en A persona. ver, ¿cuántas veces te lo he dicho? En persona. En persona. te O lo he vienes dicho a Bilbao muchas veces. o voy a Zaragoza. Pues vente a Zaragoza y nos tomamos un torneo. ¿Alguien se anima a hacer una Es pregunta? bastante espectacular que David es la única persona que te invita a su podcast y en mitad de la entrevista se va a hacer la comida y te deja. Y Sí. esto ha pasado, me dijo, bueno, que me tengo que hacer la sopa. Hala, ahí os quedáis. Y se fue. Después de Y hora yo y pensé, media. luego vuelve. No volvió, nunca más. ¡Qué falta de profesionalidad! Es como de, No. oh, qué exceso de profesionalidad, porque yo no sería capaz. ¿sabes? Es el En plan de- arguiñano de los podcasts. O sea, Sí, sí, era como de, mira, ya me da todo igual. Hala, voy a hacer la sopa, ahí os quedéis. Oye, ni un español sin podcast. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta tenéis alguien? ¿Hay Aquí. micrófono? sí, Venga. ahí por aquí. Muchas gracias. Hola, una pregunta. ¿Cuánto se tarda más o menos desde que se hace el boceto a cuando se termina la página? Depende de quién seas. ¿En número de podcast o en número...? 2 capitulitos. Sí, no hay una medida, yo creo que, o sea, no hay un barril de Brent de los dibujantes, eso es complicado. Hay gente que es muy rápida y es odiosa, ¿sabes? Y hay gente que es muy rápida y muy buena. Hay gente que es muy rápida y es muy mala y entonces tú dices, bueno, hey, en la virtud llevas el pecado y la penitencia, pero hay gente que es muy rápida y muy buena. Chris Samney, que es un tío al que yo estoy siguiendo mucho últimamente, en el libro de arte de Daredevil apunta lo que tarda en entintar una página. ¿Esto está grabado? Bueno, por si acaso habla español, no vamos a decir lo que opino de eso. Es una pasada. De repente pone 3 horas 25 minutos. Es como, ¿qué? ¿Sabes? Pero, a ver. Eso a de ver, cuantificar en duración... me parece mal. hay, un trabajo punto, hay, un punto artístico. hay un punto de productividad en esto, ¿no? Yo lo entiendo,
para que él lleve un poco el control de, bueno, cuánto tiempo tardo en esto, más o menos cuántas páginas puedo hacer, eso te vale un poco conocerte, te vale para planificarte, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no soy un dibujante particularmente rápido, porque soy un dibujante muy detallista, muy preciosista, entonces yo tardo bastante. Yo puedo hacer una determinada cantidad de páginas a la semana que es inferior a la que puede hacer David. David llega y me dice en plan de, esta mañana me he hecho las figuras de, ¿qué? De 5 páginas, yo qué sé. Y claro, yo me quedo como, wow. David, por ejemplo, tú trabajas primero las figuras, luego trabajas todos los fondos. No, yo primero me hago todos los bocetos de página. O sea, yo tengo todo el TVO. Lo que intento primero es que esté todo el trabajo hecho, me lo rotulo con una rotulación previa, digamos, y luego a partir de ahí voy dibujando. El tiempo que tardo en prepararlo y rotular y hacer esa rotulación previa es siempre el mismo. Una semana, semana y media, más o menos. Lo que ocurre es que yo trabajo por presupuesto. Es decir, ¿qué quieres el TVO en 4 semanas? En 4 semanas va a estar, pero va a ser un TVO de 4 semanas. Tengo 6. 6 será un TVO de 6 semanas. Tiempo el que necesite. El que necesite, es que no hay 2 páginas iguales. No hay... Es que luego pasa eso, o sea, no es lo mismo una página o una serie en la que tú estás trabajando con 17 personajes que hablan todos a la vez, tienes que dibujar a 17 personajes en varias viñetas, a una serie de un solo personaje o una serie de, yo qué sé, que en la que no necesites, por ejemplo, tanto fondo o una página en la que sea como simplemente una splash page. Digamos que hay recursos y también dentro de un cómic hay que aprender también a gestionarse, en plan de, hoy no tengo tiempo, hoy voy a hacer una splash que es solo un personaje que aparece. Bueno, pues con esto creo que lo puedo terminar, ¿no? Entonces, yo sí que me planteo mucho en función del tiempo que tengo en la semana, qué página puedo hacer, ¿no? Intento ir en orden, pero sí puedo alterarlo si de repente digo, bueno, mira, me voy a hacer esta página que es más rápida, la dejo hecha hoy y ya mañana hago una que es más complicada, pero tengo más rato, ¿no? Y también están las expectativas de cada uno de los lectores para cada uno de los TVOs. Si tú estás leyendo Vengadores, esperas una serie de cosas. Si estás leyendo, no sé, Locas de Jaime Hernández, esperas otras cosas. Y cada cosa requiere una producción diferente. Sí. O sea, que la pregunta que has hecho es buena pregunta, pero no tiene respuesta. O sea, no hay una respuesta fácil. Digamos que tiene tantas respuestas, es como una muestra de tamaño 1, ¿sabes? Es como de, no vale, o sea, no es cuantificable. Pero una página un día. El estándar de cómic americano es el máximo de calidad en el mínimo de tiempo. Esto es, básicamente es eso. O sea, ¿cuántas puedes hacer? ¿Sabes? Sí, pero bueno, pero son estándares, pues eso, una página un día, pero que tampoco tienen por qué ser, ¿no? Es como en el cine, que una página de guión es 1 minuto de metraje, no suele ser tampoco del todo así, ¿no? Pero es un poco la medida que se hace. Si tú entregas un guión de 120 páginas, se supone que dura 2 horas, mínimo. Una última pregunta rápida. Sí. Espera un momentito, que tenemos aquí micro. Rapiditos, ¿vale? Porque nos tenemos que ir. Gracias. ¿Alguna vez os pasa que empezáis algo y ese Más día... cerca. Ah, vale. ¿Algún día os pasa que hacéis algo y no es vuestro día y todo sale mal y dices, buah, tengo que hacer algo para cambiar el mood y volver a retomarlo? O ¿Y sea, cómo lo gestionas? Algún día no pasa eso. Os metéis en la cama otra vez, ¿no? Y volvéis a Sí, levantar. sí, reseteas, ¿te imaginas? Reseteas. Reseteas el día. Reseteas el día. ¿Tú? Yo os cuento una cosa de Pepe, pero primero cuento la mía. Yo sí que me doy cuenta rápido de cuando es un día de esos. Y ese día intento no trabajar. ¿Por qué? Porque todo ese trabajo que intentes hacer sabiendo que no va a salir adelante solo genera agotamiento. Entonces, cuanto antes te pongas a descansar y a ser autoindulgente, mejor. Si no, te puede pasar que acabes haciendo 17 veces la misma cara. ¿Era más? 47. Acababa en 7. Y fueron 37. O sea, el momento en el que yo rocé la locura, que además se lo dije a mi chica, en plan de, ya ha pasado, o sea, me he vuelto loco, ya ha sucedido. Ya me he roto. Me decía, ¿pero qué pasa? Digo, he dibujado como 37 veces la misma figura porque estoy intentando hacer una torsión que es un poco difícil, no me sale. Y entonces la estoy dibujando ya, pero en modo como automático, ¿no? Entonces yo lo que hacía era, quitaba ¿Quién juega la capa primera anterior, base? ¿Quién juega la primera base? quitaba la capa anterior y volvía a dibujarla
cuando ponía la capa anterior eran exactos. Y la solución definitiva, es decir, solución final, pero está feo. Sí. La solución definitiva fue poner las 37. Así, Así como un poco... Esto me ha quedaba pasado. neblinoso. Esto pasa. O sea, el verdadero bloqueo no es que te falten ideas, es que todas las ideas pesan lo mismo y no puedes decidir entre ellas. Como de, sí, esto está bien, vale, pero esto también... ¿Cuál es la que quiero hacer? Y es porque quizás no estás centrado en realmente lo que quieres contar, ¿no? Normalmente eso no suele funcionar. Pero sí me ha pasado, o sea, momentos felices de bloqueo creativo, que es dibujar una cara y decir, no, esta no es. Volver a entintar la cara y decir, no, esta no es. La vuelvo a entintar y dije, espera un momento. Entonces las puse las dos juntas, superpuse una a otra y dije, esto está de puta madre. Y lo dejé, o sea, y lo dejé tal cual, fue en plan de, funciona, qué guay. Y esto me pasó un par de veces, de decir, esta cara no me mola, esta otra que he hecho tampoco me mola, las pongo juntas, sale algo distinto. Y como ya no es tuyo, de repente parece guay, es como de, hostia, esto no era mío, no he intentado hacer esto, entonces ha salido. Está chulo que suceda el accidente. Yo creo que sí, que es, lo que tú dices es como que la CPU se pone a funcionar muy rápido y consume muchísima más energía. Entonces, ese día acabas agotado. Es como de, tienes que apagar el ordenador, largarte de ahí. Resetear de alguna manera. Sí. Tenemos que acabar aquí. Muchísimas gracias a todos y todas por escucharnos. Sigue el Salón del Cómic en su último día. Recordaros que la exposición de Pepe está ahí mismo, a 4 pasos. Sí, sí. Y bueno, con una gozada teneros aquí. Muchas gracias, Pepe, Muchas gracias, David, chicos. a todos y todas.